Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico de Street. Hemos comenzado la semana como comentábamos en el vídeo de ayer del resumen semanal que podríamos comenzar después de ese cierre tan alcista en Estados Unidos. Lo más normal es que comenzásemos en Europa con importantes subidas y así ha acabado siendo nada extraño, nada que nos pudiese sorprender. Esta semana va a ser bastante importante porque tenemos presentación de resultados en Estados Unidos bastante relevantes y que sin lugar a duda podría marcar quizás el rumbo del mercado en las próximas semanas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el IBEX 35 hemos visto cómo rebotaba de forma importante, pero hasta la zona de los 10.150, 10.180 puntos podríamos considerar que podría llegar ese rebote como máximo. Si vemos que supera esa zona, pues ya habría que tener o que pensar, mejor que quizás no es un rebote dentro de las caídas que venimos viendo desde la semana pasada, sino que podría volver a comenzar un nuevo impulso alcista. En el SP500, más de lo mismo. Si ahora estamos viendo cómo la presentación de resultados va a ser positiva, o si luego se acaba produciendo y es positiva, el SP500 podría continuar con la subida y podríamos buscar esa zona de los 5.000 puntos y quizás la ruptura que veíamos del lateral sea una ruptura cierta y se mantenga al alza, pero esto es un arma de doble filo, lo comentamos ayer también. Si vemos que los resultados no son positivos, los que presentan las compañías, cuidado porque el SP500 podría haber tenido una ruptura en falso de la zona de máximos y en Europa podríamos haber visto o estaríamos muy cerca de ver el final del rebote. Lo que está claro es que yo creo que van a ser una o dos semanas de bastante volatilidad en el mercado que quizás marque el rumbo para los próximos meses. Así que vamos a tener que estar todos muy, pero que muy atentos. Hoy, como cada día, vamos a ver tres acciones, vamos a analizar de nuevo Grifols, vamos a ver en qué situación se encuentra. Hoy hemos visto una sesión de subidas, veremos a ver si consigue mantenerse, veremos desde dónde ha rebotado porque ha sido una zona bastante importante. También vamos a ver la cotización de Bank Inter, que vemos cómo está rebotando también desde una zona totalmente clave en el gráfico. Y la tercera de las acciones que vamos a ver es OHL, se encontraba una zona también muy importante de soporte y de momento vemos que funciona y que rebota desde esa zona, pero vamos a ver si tiene recorrido el impulso que hemos visto en la sesión de hoy. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bien, pues vamos a comenzar por la primera de las acciones que vamos a ver hoy, que es Grifols. Hay que tener en cuenta que cuando salió todo este revuelo, la CNMV dijo a Grifols que tenía 10 días para dar explicaciones, 10 días hábiles para dar explicaciones de toda la situación en la que se encontraba, el informe de Gotham City Research y toda esta historia que ya muchos de vosotros, la gran mayoría, ya habréis escuchado. Ese plazo, en principio, por lo que he podido mirar, finalizaría mañana. Por lo tanto, mañana se espera que de nuevo haya bastante volatilidad. ¿Por qué? Pues porque habrá que ver hasta qué punto es fiable la respuesta o da más que fiable, da más fiabilidad a los inversores de si lo que está diciendo Grifols es cierto o por el contrario, Gotham City Research podría llegar a tener quizás la razón en todo aquello que dijo en ese informe que sacó a la luz. Por lo tanto, se espera mañana muchísima volatilidad. Por ello, en el vídeo de hoy lo que vamos a analizar son posibles zonas de resistencia y de soporte que podríamos encontrar en la cotización de Grifols. Ahora sí se dispara la volatilidad, ya sea al alza o a la baja. Si es al alza y lo que queremos es salirnos, pues a lo mejor quizás en esas zonas de resistencia es donde podría hacer techo. Lo que queda claro es que a lo mejor, aunque veamos una subida muy importante, una caída muy importante, en las siguientes sesiones irá ralentizando el movimiento, al igual que veíamos por aquí. De ahí que sea tan importante quizás localizar esas zonas objetivo incluso para operar la acción dentro del día. Y bien, como hemos visto, en Grifols vio una caída muy fuerte, luego se recuperó, de hecho la misma vela la que caía se empezó a recuperar un poquito, la siguiente vela también alcanzó un nuevo máximo dentro de lo que vimos la sesión anterior, pero luego posteriormente vimos cómo comenzó a corregir. ¿Hasta dónde? Pues hemos vuelto hasta los mínimos que veíamos en la sesión del martes 9 de enero. Hoy hemos visto un rebote importante, un rebote del 5,35%, que si cogemos en contexto de lo que hemos visto de toda la caída, pues la verdad que no es nada, pero ha sido una subida del 5,35% en el técnico, única y exclusivamente que podemos rascar, que aquí tenemos una zona clarísima de soporte. De hecho, vamos a ajustarla. En la zona de los 8,10. Es una zona que ya anteriormente, una zona muy importante de soporte en su cotización. Por lo tanto, esa zona, ¿por qué la debemos vigilar? Porque si mañana
o las siguientes sesiones empezamos a ver bastante volatilidad, la cotización de Grifols y rompe esa zona, podríamos ver caídas importantes. Y quizás la respuesta que da Grifols no acaba de convencer. ¿Dónde tendríamos la siguiente zona clara de soporte? Pues ojo, porque tendríamos que irnos muy pero que muy atrás. Fijaros, ahora mismo estaríamos en esta zona de aquí y la siguiente zona clara de soporte la podríamos encontrar alrededor de los 6,56 aproximadamente, 6,60 en este movimiento de aquí, donde vimos que hizo un suelo y anteriormente también actuaba como resistencia. Por lo tanto, cuidado, porque si de nuevo se calientan las caídas, podría llegar hasta esa zona. Es normal que en sesiones que hay mucha volatilidad lleguemos a ver movimientos como el que veíamos, vamos a poner de nuevo el gráfico diario, movimientos como el que veíamos aquí, es decir, no hay que descartar una caída dentro de la misma sesión hasta esta zona y a partir de ahí volver a repuntar un poquito, pero ya quizás nos marque la tendencia para las siguientes semanas. Fijaros aquí cómo cayó en vertical justamente hasta ese soporte tan importante que teníamos sobre la zona de los 8 euros y a partir de ahí vio un rebote bastante importante. Quien estuviera por aquí pues le da absolutamente igual el rebote, pero quien haya entrado por aquí pues el rebote fue muy pero que muy importante. Por abajo yo es la zona más clara que vería ahora mismo de soporte. Fijaros que estamos a un 26% aproximadamente, 25% de la zona actual. Por arriba, ¿qué tenemos? En caso de que ese informe o esa contestación que de Grifols convenzca a los inversores y de nuevo les dé bastante fiabilidad, pues tenemos una zona clara alrededor de los 9,60, 9,70, donde tenemos este suelo de por aquí. Y además, por encima ya de esa zona, la siguiente zona se encontraría en los 10,48 y ya por encima, yo creo que si ahora volvemos a ver un repunte y superamos esta zona de aquí de los 10,50, nos iríamos hasta la media móvil de 200 y de 70 sesiones que podrían actuar como resistencia. Pero ya sí que es verdad que si entra en el terreno del gap, cuidado porque podría ser para intentar completarlo. Yo creo que para que veamos un movimiento así, las próximas sesiones tiene que ser una contestación de Grifols muy pero que muy fiable, muy firme y que de verdad convenzca a sus inversores. Puede ser que si sale alguna noticia haya algún movimiento en falso en un primer momento, que intente engañar a los inversores, porque yo creo que va a haber mucha gente pendiente de a ver qué va a pasar para ver si va a ser una subida muy fuerte o una caída muy fuerte. Por lo tanto no hay que descartar ver un movimiento primero en falso y luego el movimiento contrario, sobre todo si sale alguna noticia durante la sesión. Si es antes de la sesión o después de la sesión, pues a lo mejor no se produce ese movimiento en falso. Por lo tanto, por la zona alta, los 9,60, la zona los 10,50 aproximadamente, y ya por encima la media de 200 sesiones en los 12,20. Y si pierde la zona actual de los 8,10, cuidado, porque se podría ir a la zona de 6,50, que es la zona de soporte más claro que tenemos ahora mismo en el gráfico. Vamos a continuar con Bankinter. Y fijaros cómo, de nuevo, una vez superada la media de 70 sesiones, la volvió a perder. Parecía que la consolidaba como soporte, pero en este impulso veíamos que no marcaba un nuevo máximo creciente, que era esto, señal de debilidad. Y si perdía la media de 70, ¿dónde nos iríamos? Correcto, de nuevo hasta la media de 200 sesiones. Y de nuevo hemos vuelto a repuntar desde esa zona, pero ahora estamos otra vez en una zona clara de resistencia muy cerquita de los 6 euros. Quizás si supera esa zona, los máximos de hoy, no habría que descartar que esta mini tendencia bajista que tenemos por aquí se rompa. Y así ya, quizás, poder ver un movimiento de nuevo hasta la zona de los 6,25. Un movimiento así. Y si supera esa zona, yo creo que nos iríamos a marcar los máximos crecientes en el gráfico. Pero si ahora vemos las siguientes sesiones que no consigue superar con claridad la zona de los 6 euros, que es donde ha tenido los máximos en la sesión de hoy, deberíamos tener cuidado porque podríamos ver otro ataque a la media de 200 sesiones. Y fijaros como aquí estamos viendo que tiene marcada en esa pequeña tendencia bajista claros máximos y mínimos decrecientes. Si fuera un nuevo mínimo decreciente por debajo de lo que veíamos la semana pasada, eso nos indicaría que perderíamos la media móvil de 200 sesiones, podríamos volver hasta la zona de 5,70, que sí que es verdad que actuó como soporte a mediados de diciembre, pero cuidado porque ya no tendríamos como suelo la media de 200 sesiones, que había actuado muy bien como soporte en los últimos meses, y eso nos podría mostrar una clara señal de debilidad en el gráfico de Bankinter que quizás nos marcase una continuidad bajista los próximos meses. Antes de pasar a la siguiente de las acciones, quiero que veamos el gráfico mensual, porque vais a ver la importancia que tiene este movimiento de aquí en el gráfico mensual. Según ha ido pasando el mes, hemos visto cómo
ha habido bastante volatilidad, la cotización de Bank Inter, y el mes anterior veíamos una vela envolvente. Esa vela envolvente lo que nos marca es que puede continuar corrigiendo, es una vela muy bajista, los próximos meses, porque en este caso es un gráfico mensual. Si fuera un gráfico diario serían los próximos días. De momento, pues bueno, parece que intenta mantenerse por encima del cierre del mes pasado, y eso podría llegar a ser positivo, porque eso quizás nos indicaría que, bueno, a lo mejor no la tenemos que dar tanta fiabilidad, aunque suelen tener mucha fiabilidad las velas envolventes, pero quizás nos indicaría que por qué no podríamos volver a ver un repunte, como decíamos, hasta la zona de máximo. Si ahora en el gráfico diario acabamos viendo que de cara a la próxima semana, que es ya el cierre de mes, marcamos un nuevo mínimo decreciente por debajo de la media de 200 sesiones y nos vamos hasta los 570 o por debajo, esta vela envolvente del gráfico mensual nos indicaría que de forma cierta podemos continuar corrigiendo. Y eso sería muy pero que muy mala señal si le juntamos a la divergencia que tenemos en el gráfico. Y eso nos podría mandar de nuevo mínimo hasta esta zona de aquí de soporte de los 5 euros, pero cuidado porque la tendencia alcista que venimos viendo quedaría ya gravemente debilitada, esa formación de máximos y mínimos crecientes ya no estaría tan clara y a lo mejor comenzaría una nueva tendencia bajista donde habríamos visto esta primera señal en la divergencia que vemos en el gráfico mensual. Ya vamos a continuar esto con la tercera de las acciones, que es OHL. Veíamos caídas muy pero que muy importantes en la primera y segunda semana del año, fijaros, que hacían que perdiese la media de 200 sesiones, que decíamos que era clave que se mantuviese sobre ella para ver un giro al alza y que no se repitiese el mismo movimiento de aquí. No consiguió mantenerse sobre ella, tampoco sobre la media móvil de 70 sesiones, como en un primer momento parecía que iba a intentarlo, pero la perdió, además entró bastante volumen, continuaron las caídas y ahora esa zona de soporte que teníamos marcada, la zona de 0.40, parece que está funcionando bastante bien. Y de momento parece que hemos visto un pequeño rebote. De hecho, fijaros cómo en las últimas velas de caídas podemos apreciar una muy pero que muy pequeña divergencia. ¿Eso que nos indica? Pues bueno, que quizás podemos ver un rebote. ¿Dónde podríamos localizar el objetivo de ese rebote? Pues bueno, yo creo que podría estar en la media móvil de 70 sesiones. Y además podemos estar apreciando en las últimas velas como la media de 6 sesiones, que ahora mismo está a los 0,4095, estaría actuando como resistencia. Es decir, si quizás vemos a cierre diario a la cotización superar la media móvil de 6 sesiones, nos indicaría ese repunte. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 70 sesiones. Eso nos indicaría que podemos ver de nuevo una vuelta alcista muy fuerte. Pues bueno, me gustaría creerlo. ¿Por qué? Porque aquí habríamos visto ya un movimiento muy parecido. Fijaros, perdió la media 70 de 200 sesiones, volvió a repuntar. Sí que es verdad que superó la media de 70, pero con la de 200 volvió a corregir y ya no consiguió superar la media de 70 en bastante tiempo. Es decir, no habría que descartar tampoco un movimiento así. Fijaros, ya volver a corregir y ya no conseguir superar la media de 70 y así dar continuidad a la tendencia bajista. Ahora mismo no me gusta nada lo que estamos viendo en la cotización de OHL. ¿En el corto plazo podemos ver un rebote? Sí, pero ya esa perspectiva alcista que teníamos por aquí, que nos hacía pensar que quizás podría mantenerse al alza unas cuantas semanas, pues ya creo que más que deteriorada, es que está totalmente rota ya esa tendencia, ese impulso. Por lo tanto, ahora, aunque en el más corto plazo pensemos que podemos ver un rebote porque estamos en una zona de soporte importante, porque tenemos una pequeñita divergencia, quizás después pueda continuar corrigiendo. Algunos que se han quedado atrapados también, quizás cuando vean que la cotización empieza a rebotar un poquito, intenten salirse de nuevo. Fijaros como aquí, en esta vela, entró muchísimo volumen. Es decir, aquí se subió al carro muchísima gente y empezaron a ganar dinero. Y aquí empezó a corregir. Y bueno, seguimos ganando dinero. Y casualmente, cuando llegamos, fijaros, a esa zona, de nuevo vimos una caída muy importante. Fijaros, y entró bastante volumen en estas velas de aquí. Por lo tanto, ahí hubo una soltada importante. Si ahora volvemos hasta esa zona, es muy probable que haya de nuevo presión vendedora en esa zona, porque es donde se encontraría todavía esa gente que se ha quedado pillada, incluso por aquí, en todo este movimiento. Cuando llega a esa zona, van a intentar soltar para no perder dinero, porque es una acción
que en el medio y largo plazo lo viene haciendo bastante mal y la verdad que da un poquito de miedo quedarte pillado dentro de este tipo de acciones. Así que bueno, hasta que han llegado los 3 análisis técnicos de hoy, veremos a ver cómo avanza la semana. Mañana empezamos a tener resultados bastante importantes de tecnológicas en Estados Unidos que sin lugar a dudas van a mover el mercado, ya sea para dar continuidad a ese impulso que veíamos a finales de la semana pasada en Estados Unidos o para quizás ver que lo que hemos visto ha sido una ruptura en falso en Estados Unidos y en Europa un simple rebote para continuar corrigiendo. Como os decía en el vídeo del resumen semanal, algo parece que no cuadra. Os invito a verlo, a todos aquellos que no lo hayáis visto, porque creo que es bastante interesante, sobre todo el comentario que hacemos antes de analizar los índices y luego las conclusiones que sacamos también una vez analizados los índices y también pues ver algunos detalles de los índices que nos están marcando una situación muy parecida a la que veíamos en el año 2007. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Os recuerdo como siempre, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.